Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desmenuzamos los dramas, los romances y las intrigas de las series que nos roban el sueño. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo chismecito telenovelero porque agárrense que esto está que arde. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha hecho suspirar, reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla, Yaman y Demet. ¿Quién no recuerda esa química explosiva, esas miradas que lo decían todo y esos momentos que nos hacían creer en el amor verdadero? Pues prepárense porque según los últimos rumores y filtraciones, parece que Yaman no puede olvidar a Demet, y ella está a punto de regresar a su vida de una manera que nadie se esperaba. Impactante. Si son tan fans de esta pareja como nosotros, no se pueden perder este vídeo. Porque vamos a analizar cada detalle, cada pista y cada posible escenario de este reencuentro que promete ser épico. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Únanse a nuestra comunidad de telenoveleros apasionados y compartamos juntos la emoción de cada drama. Ahora sí, vamos con el chisme. Desde que Yaman y Demet nos regalaron su magia en pantalla, sus carreras han despegado a niveles estratosféricos. Él, con su porte de galán turco y su talento innegable, ha conquistado corazones en todo el mundo. Ella, con su belleza radiante y su carisma arrollador, se ha convertido en una de las actrices más solicitadas. Pero a pesar de sus éxitos individuales, hay algo que los fans no podemos dejar de lado, la innegable conexión que tienen cuando están juntos. Y es que, seamos honestos, esa química no se actúa, se siente. Y los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla siempre han estado presentes. Aunque ambos han sido muy reservados con su vida personal, los fans más observadores han captado miradas, gestos y comentarios que alimentan la esperanza de que haya algo más que una simple amistad. Esa chispa que desprendían en cada escena, esos momentos robados entre grabaciones captados por las cámaras indiscretas, alimentaron una narrativa que va más allá de la ficción. ¿Recuerdan ese vídeo viral donde Yaman, aparentemente sin darse cuenta, le acomodaba un mechón de cabello a Demet con una ternura que derritió hasta al más escéptico? Esa clase de detalles son los que nos mantienen enganchados. Pero, ¿qué ha pasado últimamente para que hablemos de un posible reencuentro? Pues las redes sociales han explotado con una serie de pistas que nos hacen pensar que Demet está a punto de volver a la vida de Yaman. Primero se filtró una foto de Demet en Estambul, la ciudad donde vive Yaman. ¿Coincidencia? No lo creo. Recordemos que Demet, a pesar de ser una figura pública global, rara vez visita Estambul si no es por motivos laborales. Su agenda, habitualmente repleta de proyectos internacionales, la mantiene viajando constantemente. Que aparezca en Estambul de repente y sin previo aviso, despierta inevitablemente nuestras sospechas. La foto, que circula como pólvora en Twitter e Instagram, la muestra saliendo de un café con un gorro y gafas de sol intentando pasar desapercibida. Intento fallido, mi querida Demet. Los fans con ojos de águila la reconocieron al instante. Luego algunos medios de comunicación turcos publicaron artículos insinuando que ambos podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. La bomba. Estos medios, conocidos por tener fuentes internas en la industria del entretenimiento, suelen ser bastante acertados en sus predicciones. El artículo más jugoso, publicado en un periódico de gran tirada, hablaba de una reunión secreta entre los representantes de Yaman y Demet para discutir un posible proyecto conjunto. El artículo no especificaba si se trataba de una telenovela, una película o una serie de televisión, pero la simple mención de la posibilidad ya es suficiente para hacernos saltar de alegría. Imaginen la magnitud de un proyecto que reúna a estas dos superestrellas. Sería un éxito garantizado. Pero la cosa no se queda ahí. Algunos fans han notado que tanto Yaman como Demet han estado dando me gusta a publicaciones en redes sociales relacionadas con su antigua serie. ¿Será que están recordando viejos tiempos y sintiendo nostalgia por lo que vivieron juntos? Todo apunta a que sí. Y no se trata de simples me gusta aleatorios. Se han dedicado a buscar y dar me gusta a vídeos de recopilación de sus escenas más románticas, entrevistas donde hablan el uno del otro y hasta memes creados por los fans que resaltan su química innegable. Es como si estuvieran enviándose señales a través de las redes sociales. ¿Será una estrategia de marketing para generar expectación de cara a un posible proyecto conjunto? ¿O es algo más personal?
El misterio se intensifica. Ahora bien, ¿cómo podría ser este reencuentro? Aquí es donde empiezan las teorías. La primera y más obvia es que ambos participen en una nueva telenovela. Imagínense la locura. Verlos de nuevo en pantalla, interpretando a una pareja que se ama con locura, sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Sería un boom a nivel mundial. Las cadenas de televisión se pelearían por los derechos de emisión y las plataformas de streaming darían ofertas millonarias para asegurarse la exclusividad. Los guionistas tendrían la difícil tarea de crear una historia que esté a la altura de las expectativas y que explote al máximo la química entre Yaman y Demet. ¿Sería una comedia romántica, un drama pasional o un thriller con toques de romance? Las posibilidades son infinitas. Pero también existe la posibilidad de que su reencuentro sea algo más personal. Quizás, después de años de estar enfocados en sus carreras, ambos hayan decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Sería tan romántico. Verlos felices construyendo una relación sólida y duradera, sería la mejor noticia del mundo. Imaginen las fotos de la boda, la luna de miel en un destino paradisíaco y la alegría de verlos formar una familia. Sería el cuento de hadas perfecto. Los fans no dudarían en organizarles una fiesta de bienvenida, regalarles flores y llenar sus redes sociales de mensajes de felicitación. Serían la pareja más querida y admirada del mundo del espectáculo. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, es importante ser realistas. Ambos son figuras públicas y sus vidas están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Es posible que todo esto sea una simple coincidencia y que no haya nada romántico detrás de ello. Pero, ¿quién puede culparnos por soñar? Al fin y al cabo, el amor es el motor que mueve el mundo y la esperanza es lo último que se pierde. Además, los fans de Yaman y Demet son conocidos por su pasión y su devoción. Han creado comunidades online donde comparten fotos, vídeos, memes y teorías sobre su pareja favorita. Están dispuestos a analizar cada detalle, a interpretar cada señal y a defender su amor contra viento y marea. Son una fuerza imparable. Además, hay que considerar otro factor importante: las parejas actuales de Yaman y Demet. Si bien ambos han mantenido sus relaciones alejadas del ojo público, es un hecho que están comprometidos con otras personas. ¿Qué pasaría si estos rumores de un reencuentro afectaran sus relaciones actuales? Sería un drama aún mayor que cualquier telenovela. Los medios sensacionalistas se encargarían de explotar la historia, creando titulares escandalosos y entrevistas ficticias. Los fans se dividirían en bandos, defendiendo a uno u otro protagonista. Sería un circo mediático de proporciones épicas. Por eso es importante manejar esta información con cautela y no dejarnos llevar por las especulaciones. Es mejor esperar a que los protagonistas confirmen o desmientan estos rumores antes de sacar conclusiones precipitadas. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con un posible reencuentro y disfrutar de la emoción que nos genera la simple idea de verlos juntos de nuevo. Soñar es gratis y nos hace felices. Ahora, vamos a analizar los posibles escenarios de este reencuentro con más detalle. Si se trata de un nuevo proyecto televisivo, ¿de qué trataría la historia? ¿Sería una secuela de su antigua serie? ¿O una historia completamente nueva? ¿Mantendrían la misma química y la misma conexión que los caracterizó en el pasado? ¿O se reinventarían para sorprender al público? Quizás la historia podría girar en torno a una pareja que se reencuentra años después de haber tomado caminos separados. Los dos han madurado, han vivido otras experiencias y han aprendido de sus errores. Pero cuando se vuelven a encontrar, la llama del amor se enciende de nuevo y tienen que decidir si están dispuestos a arriesgarlo todo por una segunda oportunidad. Sería un drama lleno de emociones, giros inesperados y momentos de tensión. Si se trata de un reencuentro personal, ¿cómo sería su relación? ¿Serían amigos? ¿Amantes? ¿Enemigos? ¿Superarían los obstáculos que les impidieron estar juntos en el pasado? ¿O se darían cuenta de que simplemente no están destinados a estar juntos? Quizás podrían empezar como amigos, apoyándose mutuamente en sus carreras y compartiendo momentos de diversión. Poco a poco, la amistad se transformaría en algo más profundo y se darían cuenta de que están enamorados el uno del otro. Pero tendrían que superar muchos obstáculos para estar juntos, incluyendo la distancia, la presión mediática y las dudas internas.
Sería una historia de amor épica, llena de pasión, drama y esperanza. Todas estas preguntas nos mantienen en vilo y nos hacen imaginar miles de escenarios posibles. Y es que cuando se trata de amor, todo es posible. Las historias más increíbles y los finales más inesperados pueden hacerse realidad. El amor es un misterio que nos fascina y nos inspira. Pero independientemente de lo que suceda, lo importante es que Yaman y Demet sean felices. Que encuentren la paz y la satisfacción en sus vidas personales y profesionales. Y si eso significa estar juntos, pues que así sea. Y si no, pues que sigan siendo amigos y colegas, y que nos sigan regalando su talento y su carisma en la pantalla. Lo importante es que sigan brillando y que nos sigan haciendo soñar. Lo que sí es seguro es que este rumor de un reencuentro ha revivido la llama de la esperanza en muchos fans. Nos ha recordado la magia de su conexión y la emoción de verlos juntos. Y eso en sí mismo, ya es algo maravilloso. Nos ha dado un motivo para sonreír, para ilusionarnos y para creer en el poder del amor. Así que mientras esperamos noticias oficiales, sigamos soñando, sigamos especulando y sigamos disfrutando de la emoción que nos generan las telenovelas. Porque al final de eso se trata, de dejarnos llevar por la fantasía, de creer en el amor y de emocionarnos con las historias que nos cuentan en la pantalla. Las telenovelas son una forma de escapar de la realidad, de conectar con nuestras emociones y de creer que todo es posible. Y hablando de telenovelas, ¿cuál es su favorita? ¿Qué pareja los ha hecho suspirar más? ¿Cuál es el drama que los ha mantenido pegados a la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir mis pasiones con ustedes. ¿Recuerdan esa telenovela donde la protagonista se hacía pasar por otra persona para conquistar al hombre que amaba? ¡Qué locura! ¿O esa otra donde los protagonistas eran enemigos acérrimos y terminaban enamorándose perdidamente? ¡Qué cliché tan irresistible! Y recuerden, no se tomen estos rumores demasiado en serio. Al final son solo eso, rumores. Pero eso no significa que no podamos disfrutarlos y fantasear con un posible reencuentro. Lo importante es mantener la calma y esperar a que los protagonistas nos den la información oficial. Mientras tanto podemos seguir buscando pistas, analizando fotos y compartiendo teorías con otros fans. La diversión está garantizada. Así que mantengan la esperanza, mantengan la emoción y mantengan los ojos bien abiertos. Porque quién sabe, quizás pronto tengamos noticias sorprendentes sobre Yaman y Demet. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y cualquier cosa puede pasar. En resumen, hemos hablado hoy sobre los rumores de un posible reencuentro entre Yaman y Demet, una pareja que nos ha robado el corazón con su química y su talento. Hemos analizado las pistas que nos hacen pensar que Demet está a punto de volver a la vida de Yaman y hemos especulado sobre los posibles escenarios de este reencuentro. Hemos considerado las implicaciones personales y profesionales de un posible reencuentro, y hemos recordado la importancia de mantener la calma y la objetividad. Hemos recordado la magia de su conexión y la emoción de verlos juntos, y hemos reafirmado nuestra pasión por las telenovelas y las historias de amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir este chismecito telenovelero con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo chismecito telenovelero. Espero que les haya gustado tanto como a mí me encantó compartirlo con ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Su cariño y su entusiasmo son mi mayor motivación. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció este vídeo, qué opinan sobre los rumores del reencuentro de Yaman y Demet y qué otras telenovelas o parejas les gustaría que analizáramos en el futuro. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me encanta saber qué piensan y qué les interesa. Así puedo crear contenido que les guste aún más. Y ahora sí, antes de despedirme, los invito a que le den un super like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con todos sus amigos y familiares amantes de las telenovelas, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan de ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance e intriga. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sigan soñando con el amor. Nunca dejen de creer en la magia. Y no se olviden de suscribirse. Adiós.